Por primera vez en la historia será una mujer quien presida la Corte Suprema de Chile, liderando este poder del Estado. La ministra Gloria Ana Chevesic fue elegida por unanimidad por el Tribunal Pleno, convirtiéndose en la próxima presidenta para el bienio 2026-2027 y que sucederá al actual líder de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. Ella comenzó su carrera en el Poder Judicial en 1986. Fue relatora de la Corte Suprema, relatora de la Corte de Apelaciones, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde el año 2013 es ministro de esta Corte. También fue vocera de este máximo tribunal y actualmente también es consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En 1986, Gloria Ana Chevesic asumió como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. 8 años después, ejerció el mismo cargo en la Corte Suprema. Luego de una gran trayectoria, en 2013 fue nombrada ministra del máximo tribunal, donde ejerció como vocera en 2020 y 2021, además de coordinar el funcionamiento del Poder Judicial en pandemia, entre otras responsabilidades. Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen. En mi opinión, el trabajo a efectuar no solo debe estar enfocado en que la justicia debe ser oportuna y de calidad y en las personas usuarias del sistema, sino también en aquellas que trabajan en el Poder Judicial, por lo que mi gestión las tendré en el centro, valorándolas, potenciándolas y generando buenas condiciones laborales. No olvido que las instituciones están formadas por personas que tienen sus propias vivencias que a veces surgen como obstáculos en su desempeño y que por lo mismo hay que abordar. Además, la ministra se refirió al hecho de ser la primera mujer que ejerza el cargo como presidenta del máximo tribunal. Obviamente, ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante, aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo, sino que fue respetar una tradición. Pero en todo caso entiendo que pueden haber muchas mujeres que entienden que esto es un avance, que es una apertura. Y bueno, y si eso inspira a muchas mujeres y genera apertura, igualdad y respeto, obviamente que me satisface plenamente y me congratula. Esta elección se materializará el próximo 6 de enero de 2026, ceremonia de cambio de mando que contará con la presencia de las y los ministros del máximo tribunal y en que la ahora ministra Gloria Ana Chevesic Ruiz asumirá formalmente como la primera lideresa de este poder del Estado.
Mi nombre es Eduardo Ramírez, juez titular del primer Juzgado de Letras del Trabajo Santiago. Los invito a ver en palabras simples e informarse sobre los derechos de las mujeres trabajadoras. El infanticidio es un delito cometido por el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo o descendiente. Según lo establecido por el artículo número 394 del Código Penal, quienes cometen este delito serán penados con entre 5 años y 1 día hasta 15 años de cárcel efectiva. ¿Qué es el infanticidio y dónde está regulado? El infanticidio es un delito contra la vida, específicamente contra la vida independiente, entendiendo por esta el ser humano que ha logrado autonomía luego de que termina el proceso fisiológico del parto. Se encuentra regulado y sancionado en el artículo 394 del Código Penal. ¿Qué elemento caracteriza a este delito? Uno de los elementos del infanticidio es la temporalidad. Estaremos en presencia de este cuando la verificación de la conducta homicida se ejecuta o tiene lugar dentro de las 48 horas siguientes al parto, de forma tal que si estamos en ese rango temporal y el hechor es el padre, la madre y alguno de los ascendientes de este ser humano recién nacido, por ejemplo, un abuelo o un bisabuelo, estaremos en esta figura de infanticidio. ¿Qué diferencia el parricidio del infanticidio? Si la conducta homicida se genera, por ejemplo, a las 49 horas de vida, a los 3 días de vida, a los 5 días de vida, ya cambiamos y mutamos a la figura más gravosa, que es la del parricidio. ¿Cuáles son las penas asociadas al infanticidio? La sanción a imponer, establecida por el legislador, parte en los 5 años y 1 día y termina en los 15 años de privación de libertad. Esto es presidio mayor en su grado mínimo a medio, a diferencia del parricidio, en donde la sanción es muy gravosa. De hecho, parte en presidio mayor en su grado máximo, es decir, 15 años y 1 día de privación de libertad. ¿Sabes de qué hablamos cuando se refieren a la perspectiva de género?
¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Qué es lo que quiere decir, sobre todo cuando se aplica en el Poder Judicial, en la labor jurisdiccional? Todo eso y más te contamos en un nuevo capítulo de Derecho en Movimiento. No te lo pierdas. Los tribunales de tratamiento de drogas son una herramienta para quienes delinquen por primera vez en delitos con penas inferiores a los 3 años de presidio y que terminen la salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento. Esta salida judicial de las causas penales asociadas al consumo de drogas o alcohol busca que los imputados puedan rehabilitarse del consumo problemático para tener una integración social a través de la justicia terapéutica. ¿Qué es el Tribunal de Tratamiento de Drogas? Consiste en un procedimiento por medio del cual una persona imputado o imputada por un delito lo comete con ocasión del consumo problemático de sustancias estupefacientes o psicotrópicas e incluso por el consumo de alcohol. De esta forma, a través de un catálogo determinado de delitos, el Ministerio Público, con acuerdo de la defensa, puede determinar como salida alternativa al procedimiento la sujeción del imputado o la imputada al Tribunal de Tratamiento de Drogas. ¿Cómo funciona el Tribunal de Tratamiento de Drogas? El imputado o la imputada deben someterse a un tratamiento para soslayar el uso o consumo abusivo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Durante este tiempo se realizarán audiencias frente a un juez de garantía que verificará el cumplimiento y apoyará en el procedimiento al imputado o imputada que se ha acordado su sujeción al Tribunal de Tratamiento de Drogas. ¿Qué ocurre si el imputado o imputada incumple el programa? El Ministerio Público puede solicitar la revocación de la suspensión condicional del procedimiento y, en definitiva, este continuará como si nunca hubiese existido la suspensión y, por tanto, se seguirá el procedimiento ordinario para la conclusión en la comisión de un delito en la forma ordinaria del procedimiento penal. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples desde el Palacio de los Tribunales de Justicia. El tema que ahondaremos el día de hoy son los derechos de las madres trabajadoras. Pero antes los invito a ver el siguiente material que hemos preparado para ustedes. En la actualidad hay distintas normas que evidencian los avances que ha tenido la protección a la maternidad de nuestro país, por ejemplo con diversos derechos irrenunciables. Uno de ellos es el Código del Trabajo que regula, entre otros, el descanso maternal y los permisos por enfermedad de la hija o hijo.
A lo anterior se suman convenios internacionales que refuerzan la no discriminación laboral. Y justamente para ahondar en este tema nos encontramos con el magistrado Eduardo Ramírez, juez del primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Muchas gracias por la invitación. Magistrado, ¿cuáles son los diversos derechos irrenunciables que contempla nuestro ordenamiento jurídico respecto a las mujeres que están embarazadas y trabajan al mismo tiempo? El Código del Trabajo ha ido progresivamente aumentando los derechos de las trabajadoras madres o madres trabajadoras, podríamos decir. Tenemos derechos que son, por decirlo de una manera, clásicos o históricos, como son justamente el fuero maternal, los permisos que antiguamente se llamaban de amamantamiento, pero que ahora se habla de alimentación. Y hoy día hemos ido agregando algunos que tienen que ver justamente con el teletrabajo, ciertos permisos respecto de aquellos madres y padres que tienen hijos con trastorno del espectro autista, etc. Así que podemos decir que hay una primera generación de derechos que son los clásicos y hay otros que se han ido agregando en el tiempo. ¿Pero hay un avance en esta normativa respecto a todos los derechos que contempla la maternidad, la protección a la maternidad? Por cierto, se ha ido ampliando y además se ha ido flexibilizando en el sentido de que las normas hoy día no solamente contemplan que sea la madre la que haga uso de ellos, sino que también los haga ya sea el padre o en conjunto con la madre, o que la madre ceda el ejercicio de esos derechos al padre. Y para que una mujer pueda exigir que se cumplan todos estos derechos, ¿ella tiene que comunicar inmediatamente a su empleador que está embarazada, o cómo es el mecanismo para que finalmente esto se le pueda otorgar? A ver, hay que distinguir ahí distintos derechos y la forma de ejercicio. Lo primero que hay que decir es que ninguna mujer que ha de ser contratada o que está en un proceso de contratación puede ser obligada a informar respecto de su estado de embarazo. Incluso no está obligada a informar que quiere tener una familia en el futuro. Son preguntas que están prohibidas en ese sentido por la legislación laboral. Dicho lo anterior, por lo tanto, una mujer podría entrar embarazada, incluso sin saberlo, y los derechos los va a tener, en el caso de la mujer embarazada, desde el momento de la concepción. Podría darse perfectamente que una trabajadora deja un trabajo, entra uno nuevo ya estando embarazada, pero ese derecho o esos fueros le siguen de todas maneras. Hay otros derechos que, por ejemplo, como decía, el de las madres que tienen hijos con trastorno espectro autista, en ese caso, por ejemplo, tienen que informar a la Inspección del Trabajo previamente de que tienen ese derecho para después anticiparlo, que consiste básicamente en el derecho a salir durante la jornada para ir a ver eventos que tengan que ver con su hijo dentro y que ocurran dentro de los establecimientos educacionales, lo que uno podría entender una crisis que se podría generar. Entonces, depende de cada derecho y algunos se tienen que informar. Por ejemplo, el fuero maternal hay que informarlo, no obstante que el derecho existe, pero para que la empresa también tome los recaudos. En ese mismo orden, hay derechos que tienen que ver con que estando la mujer embarazada o la madre trabajadora en ciertas ocasiones, la ley prohíbe, por ejemplo, que hagan trabajos nocturnos, trabajos que sean cargas pesadas o que signifique estar durante mucho tiempo de pie. Para que la mujer pueda ejercer ese derecho, entonces tienen que informarlo, en ese caso, al empleador. Perfecto. Y magistrado, uno de los derechos es el fuero maternal. ¿Cuándo se considera que este comienza y este termina? ¿Desde el momento de la concepción hasta que el hijo nace y tiene 1 año y 84 días aproximadamente? Ya, efectivamente la protección, el fuero maternal es una protección adicional que establece la ley respecto de la madre que está embarazada y después la madre que ya tuvo el hijo, ¿ya? Comienza efectivamente con la concepción, ¿ya? Y después culmina el fuero maternal 1 año después del término del descanso de maternidad. Suena un poco complejo de explicar, pero hay que recordar que la madre embarazada tiene el prenatal, ¿ya? Y tiene el postnatal. El postnatal son 84 días, 3 meses, ¿ya? Para explicarlo en simple. Después de esos 84 días, tiene 1 año más de protección ante el fuero, que es el fuero maternal, que en este caso el empleador, para poder despedirla, tiene que tener autorización de un tribunal a través de un juicio de desafuero. ¿Y cuáles son las sanciones si el empleador no respeta o más bien desconoce lo que se considera como fuero maternal? Están las que tienen que ver con multas, ¿ya? Que puede ejercer la Dirección del Trabajo.
Y en un contexto judicial, si por ejemplo se despidió a una madre que estaba embarazada o a una que estaba con fuero maternal, la empresa va a tener que reincorporarla en un juicio, por supuesto, ¿ya? Y con el pago de las remuneraciones que corresponden al tiempo intermedio. Aunque ella no haya estado trabajando... Exacto, porque ella fue injustamente sacada del puesto y técnicamente estaba disponible para el trabajo del empleado. También, magistrado, preguntarle temas de procedimientos. ¿Dónde, cuándo, cómo tiene que recurrir una mujer que es despedida estando embarazada? Una mujer que es despedida estando embarazada, en primer lugar tiene un plazo, son 60 días, y después de eso ya no tiene la posibilidad de ejercer la acción, ¿ya? Entonces no puede quedarse dormida en los laureles en eso. ¿Ya? Dicho lo anterior, lo primero es intentar la reincorporación administrativa ante la inspección del trabajo. Eso debería ser rápido, ¿ya? Y si esta no prospera, entonces ahí tiene que ejercer una acción de nulidad del despido, ¿ya? En un procedimiento monitorio para efectos de que se produzca su reincorporación y así pedirlo también en la primera resolución como medida cautelar, ¿ya? Sin perjuicio de ello, también existen posibilidades de que se ejerzan o se discutan, si es que se considera que aquí hay un cariz discriminatorio, por ejemplo, acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales, justamente por haber sido considerada la situación como madre o madre, en este caso embarazada o trabajadora, madre trabajadora, ¿ya? Como un factor de discriminación. Magistrado, ¿qué ocurre si una mujer es despedida y posteriormente se entera que está embarazada, al momento en que ella es desvinculada de su empresa? El artículo 174 del Código del Trabajo justamente se pone en la situación de que la mujer, en este caso trabajadora, no esté enterada y que el empleador tampoco lo esté respecto de la existencia de este embarazo. Entonces, es ahí donde se produce la acción de nulidad por reincorporación, ¿ya? Así que no hay afectación. Puede hacerlo incluso habiendo firmado un finiquito, porque se entiende que ese documento es nulo ante el desconocimiento respecto de este hecho. Perfecto, y ya llegando casi al final de nuestro programa en Palabras Simples, magistrado, también preguntarle, me imagino que una mujer que está embarazada y es desvinculada y el empleador tiene motivos, lo puede hacer, no necesariamente llegando a un tribunal. Ah, por supuesto. A ver, cuando una mujer está ejerciendo, está trabajando, ¿ya? Sigue estando sujeta a las reglas y a la disciplina del empleador. Y por lo tanto, si no las cumple, eventualmente, por ejemplo, roba, por decirlo, ¿no? Entonces, el empleador se encuentra bajo la posibilidad de proceder a pedir el despido o que se le autorice el despido por la causal de falta de probidad o de incumplimiento grave, ¿ya? También en el caso del despido por el vencimiento del plazo. La contraté, por ejemplo, ahora que viene la Navidad, la contraté para un trabajo de Navidad y tengo que pedir la autorización para el vencimiento del plazo, ¿ya? Eso lo puede hacer el empleador siempre y ahí sí se requiere el despido. Esa autorización del desafuero no aplica, por supuesto, a aquellas trabajadoras que se encuentran a plazo en las empresas de servicios transitorios, usuarias, las famosas EST, según el 183AE del Código del Trabajo. O sea, depende absolutamente también del contrato que tenga la mujer trabajadora. Depende si él está contratada directamente o está contratada en esa situación. Ahí hay una norma expresa. En lo demás, respecto a aquellas que tienen una contratación directa, ya sea a plazo, faena o indefinido, entonces entra en la lógica del despido en general. Bueno, y ustedes escuchaban entonces esta entrevista íntegra con el magistrado Eduardo Ramírez, juez del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de En Palabras Simples. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados, que nos sintonicen, que vean las notas, que vean las cápsulas, que vean todo el material que hemos preparado para ustedes a través de las distintas redes del canal del Poder Judicial. Que estén bien.
La Ley 18.892, conocida como Ley General de Pesca y Acuicultura, establece un marco regulatorio para la preservación de los recursos hidrobiológicos y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y deportiva que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República. Las infracciones a la normativa son competencia de los juzgados civiles. ¿Cuál es el procedimiento para conocer de las infracciones a la Ley de Pesca? Una vez que se recibe la denuncia por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, el personal del Armado o Carabineros, junto con la citación que se ha efectuado al infractor, el tribunal cita una audiencia de carácter indagatoria. En esa audiencia, el tribunal interroga al denunciado acerca de los hechos que han sido establecidos como infracción por las autoridades administrativas, permitiéndole que efectúe los descargos correspondientes. ¿Pueden los denunciados comparecer sin el patrocinio de un abogado? No exige de manera explícita que se deba comparecer por parte del denunciado, que puede ser una persona natural o jurídica con patrocinio de abogado. Por lo tanto, una persona natural podría perfectamente pedir al tribunal que se le autorice para comparecer y defender sus derechos en forma personal. ¿Cómo se determinan las sanciones a la Ley de Pesca? Hay diferentes categorías de sanciones según la infracción que se ha acreditado, las cuales buscan, además de castigar la falta, asegurar la conservación de los recursos hidrobiológicos. Estas se van a aplicar en relación al beneficio económico obtenido por el infractor y además teniendo en cuenta su capacidad económica y por supuesto el daño producido a los recursos hidrobiológicos y al medio ambiente. ¿Cuáles son los castigos por infringir esta normativa? Estas sanciones pueden ser, en el caso de las infracciones más leves, amonestaciones, además de multa y otras sanciones accesorias como el comiso o la caducidad del título de capitán o patrón de nave, entre otras. Casi 45 años al servicio del Poder Judicial culminaron para la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien cumplió el límite de edad legal para integrar este poder del Estado. La magistrada llegó en junio de 2021 al máximo tribunal y se transformó en la primera mujer que integró como titular la segunda sala penal. En su último día de trabajo, la ministra Letelier repasó los hitos que marcaron su carrera judicial. He sido una juez que ha cumplido con independencia, con honestidad, con responsabilidad, con humildad, hacer justicia. Eso lo he hecho toda mi vida y eso me deja feliz.
Abogada de la Universidad Católica, la ministra Letelier comenzó su camino en el Poder Judicial en el año 1981 como secretaria del primer Juzgado Civil de Puente Alto. Luego ejerció en diversos tribunales de la región metropolitana hasta jurar como ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que presidió en 2012. Trayectoria que la ministra culminó con distintas reflexiones sobre su paso por el Poder Judicial. Además, la magistrada llamó a jueces y juezas a ejercer su rol con vocación en este poder del Estado. Sigan adelante, sigan con amor, amando esta profesión y sirviendo, porque el Poder Judicial y donde ustedes están es para servir al otro y nunca para servirse de él. Así, la ministra María Teresa Letelier puso fin a su carrera judicial, dedicada al servicio de las personas con vocación por su trabajo y al pendiente de las necesidades en terreno, reafirmando una vez más su dedicación por casi 45 años en el Poder Judicial. El embargo es una actuación judicial decretada por un tribunal que busca retener los bienes de él o la deudora hasta que se cumpla la obligación pendiente, garantizando el pago forzoso de la deuda. Esta acción es llevada a cabo por un ministro de fe y puede recaer sobre bienes muebles, inmuebles, vehículos o dinero. ¿En qué casos se decreta el embargo? En general está regulado a propósito del juicio ejecutivo para pagar deudas que están establecidas, claras, que provienen de pagarés, cheques, facturas, letras de cambio. Pero también se puede decretar en otro tipo de procedimientos como en un arriendo, en un cobro de pesos. También se puede decretar en materia de cotizaciones previsionales, en un juicio laboral, en un juicio policía local, siempre que haya una sentencia que ordene a pagar una suma de dinero. ¿De qué manera el tribunal establece los bienes que serán embargados? En general se permite que el acreedor diga qué es lo que pide o qué es lo que señala para embargar, pero si nada dice, la ley reconoce un orden. Dineros, bienes muebles y después bienes inmuebles. ¿Qué pasa si los bienes embargados no son de propiedad del deudor? Lo que debe hacer es, en el mismo acto en que el receptor judicial va, tiene que dejar constancia de eso en la actuación. Y luego, con asesoría jurídica, debe presentar una tercería de posesión o de dominio, según los requerimientos de cada caso. ¿Cómo se puede dejar sin efecto el embargo? Transcurrido un periodo mínimo de 10 días, el acreedor puede solicitar que esos bienes, muebles, vehículos o inmuebles, sean sacados a remate. El remate, por otro lado, lo realiza también con decreto judicial un martillero público designado por el tribunal y él es el que fija las condiciones de remate, el día, el lugar, el mínimo de la subasta. En el tiempo intermedio, una persona a la cual ha sido objeto de embargo puede efectuar el pago de la deuda para liberar este embargo. Acompáñanos en el camino hacia una justicia más ágil e innovadora. Esto es Derecho en Movimiento, el programa que explora las nuevas fronteras judiciales. En este capítulo, Perspectiva de Género. ¿Qué es la perspectiva de género? Probablemente son muchos los comentarios o críticas que has oído de este concepto, pero ¿de qué se trata realmente? La perspectiva de género es una herramienta que permite a magistradas y magistrados conocer y juzgar los casos que llegan al sistema de justicia con una mirada que entienda y visibilice las barreras que dificultan el goce o ejercicio igualitario de determinados derechos. Esta es una definición contenida en la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, aprobada en 2018 por las y los ministros del máximo tribunal del país, trabajo que ha sido liderado por la ministra Andrea Muñoz. Bueno, un trabajo que va de la mano con la Secretaría de Género y No Discriminación, que ha sido liderada por María Soledad Granado, con quien nos encontramos en este momento. María Soledad, bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias a ti. Primero que todo, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para el Poder Judicial fallar con perspectiva de género? Así, en términos muy generales, podría decirse que fallar con perspectiva de género es incorporar, usar la herramienta, que es una herramienta, la perspectiva de género, el enfoque de género, esto como ponerse los lentes a esta herramienta, para analizar los casos que se presentan ante los tribunales, incorporando a una mirada que reconozca que en nuestra cultura existen diferencias. Entonces hay que tener un enfoque especial, un enfoque diferenciado para
resolver, para analizar los casos y finalmente tomar una decisión. La perspectiva de género no quiere decir que los jueces tengan que resolver a favor de las mujeres. Esto siempre yo lo digo en las capacitaciones. No tienen que resolver a favor de las mujeres, ni tienen que no ser imparciales. Al contrario, lo que tienen que hacer es visibilizar todos los hechos, todo el contexto, las categorías sospechosas, las situaciones que podrían derivar en que haya que dar un tratamiento especial o distinto en este caso a las personas. Eso en términos como bien generales. Evidentemente esto ha sido ya un camino recorrido, me imagino que las resistencias del principio no eran las mismas que puedan existir ahora. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de ir implementando? Que va de la mano también con las capacitaciones, con el trabajo en conjunto con los funcionarios. Ahí tengo un ejemplo muy bueno de cómo hemos ido afrontando esas resistencias. Estamos impartiendo desde el año 2024 un curso obligatorio para judicatura en materia penal y familia. En este momento, después va a ser toda la judicatura, sobre violencia contra las mujeres en razón de su género, y ahí se busca con esta herramienta general es que se genere la discusión, que se visibilice las desigualdades que pueden estar detrás, no que se resuelva de cierta manera. Es súper interesante en este curso que después discuten y dicen, aunque yo visibilizo esto, igual voy a resolver de este modo porque estoy aplicando otras concepciones, pero eso es lo que se busca, no que siempre se tome una decisión en un sentido, digamos, sino que se valore también esta situación al momento de resolver. ¿Y logra haber una convergencia entre la perspectiva de género y el racionamiento judicial hoy en día? ¿Tú podrías decir que sí estamos en ese paso? Es que, claro, porque la teoría del derecho ha estado relevando la importancia de lo que es el razonamiento judicial, de distinguir sus diferentes etapas, y eso como que objetiviza un poco las decisiones, las aleja de esto. Cuando hablábamos antes de la convicción de jueces y juezas, cuestiones como más subjetivas, no. La teoría del razonamiento judicial en el fondo va a cómo justificas tu decisión. Y ahí es súper útil la perspectiva de género porque te sirve para eliminar sesgos, los sesgos de género, ¿verdad? Para visibilizar, para que tus inferencias respecto de las cuales sacas conclusiones sean basadas en situaciones que son ciertas, no en prejuicios o sesgos, etcétera. Un poco por ahí. Y ahí devolviéndonos a la pregunta inicial sobre las resistencias que existían, desde el análisis de la Secretaría, ¿esas resistencias ya se anularon? ¿Se disminuyeron en gran medida? Hay un antes y un después de que exista la política, de que esté la Secretaría y de que hay una ministra encargada. O sea, eso es evidente. Nosotros, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos terminando una evaluación de los avances de la implementación de la política y el resultado principal es ese. Yo por eso me quedo con la resistencia cultural, porque yo diría que es lo que es como la principal traba que tenemos ahora, y que no es solo del Poder Judicial, ojo, esto es de la sociedad en su conjunto, pero a nosotros tenemos algunos elementos que nos dificultan más, que están entremezclados, por ejemplo, el tema de la jerarquía, cómo se ejerce la jerarquía, tanto desde quienes la ejercen como que desde sobre quienes se ejerce. Entonces hay que renovar la forma en que nos relacionamos, y ahí eso nos va a permitir poder avanzar un poquito más y que la gente no se resista tanto. Y cuando hablabas de la política de género que fue creada en 2018, ¿cuáles son los pasos que dio esa política de género para el Poder Judicial? O sea, ¿cómo podríamos explicarle esa política a la gente, las principales medidas y en qué hizo los cambios concretos? La política tiene un fin, que es incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial, y tiene varios principios rectores, pero se organiza en torno a ejes estratégicos, que son 4. Uno es el de no discriminación de género, que mira todo como lo institucional, como que incorporemos los procedimientos de reclutamiento y selección, por ejemplo, implementar acciones de conciliación, a que se institucionalice la incorporación de la perspectiva en todo ámbito. El segundo es el enfoque de género en el acceso a la justicia, que mira a la administración de justicia y a la atención de usuarios y usuarias, que es de lo que hemos estado hablando principalmente. El tercero es no violencia de género, donde se aborda todo lo que tiene que ver con la situación del acoso sexual y al interior de la institución, y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, y el eje de capacitación, que es el transversal. Entonces, en esos 4 ejes determinan cómo vamos, qué líneas de acción vamos desarrollando y cómo vamos avanzando. Y en cuestiones más concretas, en este gran marco que es la política, se han hecho una serie de cosas. Yo diría yo que una de las más destacadas fue
procedimiento para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, que aprobamos en el Acta 103, que es un disciplinario especial en alguna medida, y eso ha generado una serie de cosas también. Se brinda apoyo psicológico a la instrucción, eso es algo bien... fuimos muy pioneros en ese sentido. Ahora la ley 21.643, ley Karen, trae un montón de esas cuestiones, pero nosotros los teníamos ya desde antes. Recientemente lanzamos una guía de atención a mujeres víctimas de violencia, que es un set de recomendaciones para las personas que atienden a víctimas, cómo atenderlas, cómo abordarlas, claro. Y por último, Soledad, me gustaría, si puedes reflejar en 3 puntos principales cuáles son los principales desafíos de cara al próximo periodo. Entendiendo que está la política, que hay pasos avanzados, pero que falta todavía. ¿Cuáles son las 3 cosas que tú enumerarías como los principales desafíos a abordar? Creo que es muy importante enfocarnos más en el usuario interno, en las personas, y ese abordaje que tiene que ver con la resistencia cultural, tiene que ver también no solo con cuestiones de género, sino con cuestiones de cómo nos tratamos, de cómo nos adaptamos a los cambios. Estuve yo conversando con la Academia Judicial recientemente y ellos hacen toda una evaluación de sus cursos y de si se adquieren los conocimientos, si se aplican. Y las principales resistencias que ellos contaban que evidencian son culturales, son que intentan implementar cuestiones en los tribunales y los compañeros le dicen, no, siempre lo hemos hecho así, así que vamos a seguir de este modo. ¿Te fijas? Ahí hay una cuestión que es bien interna, es bien de la institución. Y lo otro también creo yo que hay que avanzar en una mirada integral, o sea, de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. La pobreza, la desigualdad económica que hace que haya personas que tienen muy distintas posibilidades frente a los tribunales, frente a todo, pero frente a los tribunales, la ruralidad. Yo creo que tenemos que avanzar mucho hacia allá, generando herramientas, generando acercamientos, resolviendo problemas que hoy día se dan y que ni siquiera visibilizamos. Yo creo que ese como que sería el otro granito. María Soledad, muchas gracias. Agradecemos entonces esta conversación y que también deja una tarea para todos. Cambiar el tema de la perspectiva de género a propósito de las resistencias culturales no solo tiene que ver con los trabajos de las instituciones, que evidentemente hay mucho que desarrollar, sino que también con lo que tú comentabas, que tiene que ver con la actitud de cada persona en los diferentes ambientes y en los diferentes trabajos. Ya seguimos con más Derecho en Movimiento, no se vayan. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación cuenta con un sitio web que almacena sentencias con perspectiva de género. También incorpora infografías, cápsulas informativas y un cuaderno de buenas prácticas para incorporar esta perspectiva a las sentencias judiciales. Un proceso paulatino y de permanente evolución en Chile que también se ha desarrollado en diversas partes del mundo. Bueno, y seguimos con más Derecho en Movimiento. Justamente para ahondar en este tema vamos a conversar con Isabel Jaramillo. Ella es abogada con una amplia trayectoria en la que se ha destacado como consultora para el gobierno colombiano en temas de derechos sexuales, reproductivos y de equidad de género. Además, ha apoyado las comisiones de género de las altas cortes de México, Argentina y Colombia para introducir la perspectiva de género en la decisión judicial. En Chile también ha formado parte de los equipos del Comité de Género del Poder Judicial y pensando en Latinoamérica vamos a partir por ahí y con esto también te saludo. Quisiéramos saber cómo ves tú desde tu realidad el panorama de la perspectiva de género en Chile y cómo se ha ido adaptando también esto en el sistema de justicia, Isabel. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy importante este esfuerzo y tener esta conversación en estos espacios. Mira, yo creo que para pensar en la aplicación de la perspectiva de género hay que pensar como en diferentes escenarios. Primero, la solidez y la fortaleza de la Comisión de Género dentro de la rama judicial. Segundo, el momento en el que se adoptaron las principales herramientas para el trabajo con los jueces. Tercero, qué tanto los jueces están acogiendo en sus sentencias esas instrucciones o esas recomendaciones que se hacen desde las comisiones de género. Entonces, en el caso chileno, la formación de la Comisión de Género, digamos, es tardía si se la compara con otros países en América Latina. ¿Eso se ha hecho de buena forma? ¿Hay una buena evaluación de ese proceso? ¿Podríamos decir que hoy día estamos en el mismo camino? Yo creo que están hasta en mejor camino. Porque creo que la ministra ha hecho un aprendizaje comparado, ha mirado la totalidad de los casos latinoamericanos y desde esa perspectiva le han permitido armar un conjunto de herramientas muy valiosas que ponen, yo diría, hoy en día a Chile un poquito adelante
de otros países que llevan mucho más tiempo intentando trabajar con la perspectiva de género. Y cuando hablamos justamente de esta evaluación, ¿cuál es el rol que tienen aquí los tratados internacionales y el control de convencionalidad, bien digo, a la hora de hacer la aplicación de la perspectiva de género? Hay muchos temas en los que los países localmente, individualmente considerados, están mucho más adelante en su reflexión. Y en ese sentido, pues casi que para algunos casos, devolverse al mínimo internacional, pues no tiene mucho sentido. Pero sí hay un aprendizaje colectivo que logra decantarse y materializarse en esas herramientas del derecho internacional que recomiendan o hace que sea muy recomendado para los jueces y juezas en general estar en esa conversación. Porque en el tema de género es mucho el localismo, puede llevar también a que se mantengan unas tradiciones porque no las estamos examinando con suficientes herramientas. ¿Cuánto pesa esto en el desarrollo de la perspectiva de género y cómo se puede combatir eso dentro de un mismo poder judicial? Porque me imagino que sea Chile u otro país hay corrientes distintas y hay personas que se apegan a la tradición que usted menciona y otras que prefieren optar por este nuevo camino. Es que parte del problema es que cuando nos enseñaron derecho, pero incluso cuando nos enseñaron biología, matemáticas, ciencias sociales, nos lo enseñaron sin incluir a las mujeres y nos lo enseñaron con visiones muy distorsionadas sobre el mundo de hombres y mujeres. La perspectiva de género lo que nos está invitando es a ver que hay alternativas de vida frente a esa de la tradición. Hay cosas muy importantes de la tradición que queremos preservar y hay otras que queremos interrogar para abrir nuevas posibilidades y sobre todo para reducir los daños que las personas sufren por causa de esa misma tradición. Pero ahí, si nos ponemos en una evaluación de 1 a 100, ¿tú dirías que el impacto de estos estereotipos en el contexto judicial, en la administración de justicia, son más altos, son más bajos? En esa línea, ¿cuál es la evaluación? Yo creo que los estereotipos de género, y sobre todo los estereotipos negativos, los que están anclados a una tradición, tienen un impacto muy alto. Y tienen ese impacto por 3 vías. Bueno, la primera es la forma en la que nos enseñan derecho. La segunda es la carencia de investigaciones sociales más amplias que sirvan para demostrar que los estereotipos son falsos. Y la tercera es la escasez de tiempo y recursos de los jueces para poder cambiar sus propias percepciones sobre los casos concretos. Es decir, la perspectiva de género invita al juez a que busque un estándar que no es el estándar de la ciencia social, un estándar para tener teorías alternativas que le expliquen los hechos que pudo demostrar en el caso, ¿sí? La perspectiva de género le dice, en lugar de partir de los supuestos de la tradición, por lo menos interróguese esos supuestos de la tradición y tenga teorías alternativas. Isabel, por último, preguntarle ¿cuál es la relación de todo esto, de la perspectiva de género y cómo se puede transformar en una posibilidad también, por ejemplo, para los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+? La tarea con ellos, la deuda es todavía más grande, la tarea es enorme y pues el trabajo con el que se tienen que involucrar los jueces es muy grande. Entonces el esfuerzo en mi trabajo con los jueces en Colombia, en la investigación que he hecho en temas de derecho de familia, los jueces reconocen sus deberes legales y constitucionales y su deuda, pero a nivel emocional y personal expresan sus dificultades para cumplir con esas tareas constitucionales y legales, y creo que hay una reflexión para toda la rama judicial sobre cómo avanzar en esas conversaciones para que los jueces y las juezas tengan esas herramientas que saben que jurídicamente están obligados a tener. Muchas gracias, Isabel. Ha sido tremendamente ilustrativa la conversación contigo. Además, se produce en un momento bastante especial para nosotros porque tú comentabas al principio que el rol importante de la ministra Andrea Muñoz a cargo de los asuntos de género, bueno, ella termina ahora su periodo y da paso a otra ministra de la Corte Suprema, la ministra Jessica González, así que también hay una valoración positiva del trabajo que ha hecho ella por tu parte, te lo agradezco mucho, y ojalá que estos temas sigan siendo siempre un desafío y siempre un tema relevante a discutir y a seguir conversando y a entender. Hasta ahora, el repositorio del Poder Judicial cuenta con aproximadamente 90 sentencias que muestran el trabajo hecho en esta materia. Actualmente se está desarrollando el estudio de nudos críticos en la implementación de la Ley 21.675 mediante licitación pública
con la intención de que los resultados puedan orientar en el futuro al Poder Judicial. Un esfuerzo permanente para la implementación y capacitación respecto al uso de una herramienta que tiene por único objetivo lograr que todas las personas accedan a la justicia con igualdad de derechos. Acciones que no solo requieren del compromiso del Estado, sino que también de cada una de las personas que conforman la sociedad. Nos vemos en un próximo capítulo de Derecho en Movimiento.